Sandra, buenos días. Hola Juan, ¿cómo estás? Muy bien, y con una pregunta para ti. A ver. ¿Te gusta mirarte al espejo No siempre. y observarte? Tampoco siempre. ¿A ti? Es que no es lo mismo. A veces me gusta no mirarme, pero sí observarme. Pero ya entraríamos en un detalle muy confuso y aburrido para viernes. Pues y tú nos fíjate, traes una lectura muy divertida. Una lectura muy divertida, Sí. muy entretenida y que además nos va a ayudar a pensar muchísimo. ¿Tú sabes cuándo nacieron los espejos? No tengo ni idea, pero es una excelente pregunta. Se dice que el primer espejo que se ha encontrado se fabricó en Egipto en el año 2900 antes de Cristo. O sea que O sea, casi imagínate. 3000 años antes de que ¿Qué te comenzáramos parece? a contar los días. Así es, en la más actualidad, nuestros ya estaban las 2000 y piquito, señoritas. ya estaban hombres y mujeres mirándose en el espejo. Pero ha habido a lo largo de la historia muchos tipos de espejo. Siempre pensamos que este espejo, como lo conocemos hoy, que es un trozo de cristal pintado con azogue de un lado y que nos permite reflejarnos, pensamos que siempre ha sido así. Pero fíjate que en el medioevo eran espejos de cobre, donde en realidad a duras penas lograban verse. A veces es mejor, ¿eh? Sí. O el espejo de obsidiana. El autor de esta antología, el que hizo la selección de textos de otros escritores, que se llama Andrés Ibáñez, es un español, e hizo una estupenda selección, dice parte de la idea del espejo de obsidiana. Dice, yo fui a un museo y me dijeron, este es un espejo de obsidiana mexicano, era muy importante para la cultura prehispánica y para la mitología. Y yo traté de mirarme y no me vi. Dice, ¿cómo se veían los indígenas prehispánicos en esos espejos de obsidiana? Pues lo sabemos, por ejemplo, Quetzalcóatl, cuando se miró en el espejo de Tezcatlipoca, se vio viejo, ¿sí? Se vio en el futuro y dijo, esto no es lo mío, y se fue y nos abandonó para siempre, ¿no? Arrepentidísimo. Arrepentidísimo. Venía de una fiesta también, hay que recordar. Puede ser. En realidad va contando la historia de los espejos desde ese antiguo espejo egipcio, pasando por los espejos medievales que eran señas de vanidad, como pueden ser en la actualidad, pero también pensando en los espejos como un espacio de autoconocimiento. Simbólicamente el espejo también ha sido un espacio para conocerse a uno mismo. Y hay cosas maravillosas. En realidad se dice que los espejos son una puerta o una ventana al infinito. Y hay quien ha pensado que el horror es lo que se esconde del otro lado del espejo. La antología, como decíamos, que aquí está, que publicó Editorial Atalanta, una gran editorial española de Jacobo Ciruela, el conde de Ciruela, que hace este proyecto editorial maravilloso. Y acaba de salir, está calientita esta antología. Fíjate que dice, por ejemplo, selecciona textos como Ovidio contando el mito de Narciso. ¿Te acuerdas lo que le pasó a Narciso? Pero se sí, miraba en el agua, sí, porque es uno de los primeros espacios donde los seres humanos aprendemos a reflejarnos, a ver nuestro reflejo, y se enamoró de sí mismo. O de lo que le representaba su imagen. O lo que representaba. Fíjense, incluso la portada aparece un cuadro, por supuesto, de Magritte, el pintor surrealista. Es alguien que se mira al espejo, pero lo que ve no es su frente, sino su parte de espalda, de atrás, la nuca. La parte posterior. No hay nada más impresionante, no sé si te ha pasado, Juan, que cuando tenemos dos espejos enfrentados y vemos nuestra propia imagen reproduciéndose hasta el infinito. Ahí sí es, ¿no?, el infinito. Ahí sí es el infinito. ¿Qué le pasó a Alicia, por ejemplo? Alicia, la del País de las Maravillas. Como seguramente recordarán, la segunda parte de ese maravilloso texto, disque infantil, porque es para todos, de Lewis Carroll, tiene una segunda parte, decía, que se llama Al otro lado del espejo. Y ahí Alicia decide entrar al otro lado del espejo, algo que yo creo que muchos hemos querido hacer, a ver qué hay de ese otro lado, y encontró un mundo totalmente diferente al que conocía y con muchos riesgos. Esa también es una fantasía que ha permeado la imaginación y la cultura occidental. ¿Qué hay de verdad detrás del espejo? ¿Qué tipo de verdad hay o qué tipo de magia,
magia negra. Bueno, ¿qué le pasa a Blancanieves? Hasta viene Blancanieves en esta antología. Oye, está muy Hay divertido cuentos este de libro. Borges, cuentos de miedo como de Edgar Allan Poe, de Lovecraft. Hay cosas muy divertidas, hay cosas aterradoras, porque a veces, dime si no, mirarse al espejo también da pánico, ¿no? Oye, dicen que todo la primera depende. vez que nos reconocemos como seres individuales es porque nos vimos en el espejo cuando otra persona nos está cargando. Fíjate que los niños aprenden a mirarse en el espejo Sí. porque al principio ven ese reflejo y no saben qué es. Y eso nos pasó también a los seres humanos a lo largo de las épocas. Por supuesto, tendríamos que cerrar con algunos versos de Sí, Borges, sí. que era un poeta, todos lo sabemos, un poeta ciego, y tenía esta obsesión por los espejos. ¿Qué piensan los ciegos de los espejos? Entonces tenemos unos segunditos todavía Así para es. cerrar con estos versos de Borges, los últimos de su poema Los espejos, que dice así: que haya sueños es raro, que haya espejos, que el usual y gastado repertorio de cada día incluya el ilusorio orbe profundo que urden los reflejos. Dios, he dado en pensar, pone un empeño en toda esa inacible arquitectura que edifica la luz con la tersura del cristal y la sombra con el sueño. Y termina diciendo: Dios ha creado las noches que se arman de sueños y las formas del espejo para que el hombre sienta que es reflejo y vanidad. Por eso nos alarman. Jorge Luis Borges, Los espejos, la antología maravillosa. Les aseguro que van a pasar un rato delicioso. Además son cuentos. Sí. Entonces se puede leer uno, Claro. leer otro dentro de un mes. Así es. Escoger cuál queremos leer. y ver Muchas qué nos va a pasar gracias, la Sandra. próxima vez que nos Excelente miremos. recomendación para este fin de semana, muy divertido, muy ameno y además nos va a hacer reflexionar. Eso, sin sin duda. complicarnos la vida. Muchas gracias. Digamos.